En esta tarde tenemos el privilegio que nos acompaña un médico. Además de que es médico, voy a dar los datos muy superficiales porque quiero que él mismo profundice un poquito en su presentación. Pero además de ser médico y además de tener esa hermosa especialización en homeopatía unicista, ha sido una persona que desde que empezó, como él lo llama, esta guerra, la pandemia del COVID, junto con cientos de homeópatas del mundo, han creado varios grupos de trabajo, de estudio y han estado profundizando en el tema. Entonces, es la persona idónea, es la persona que conoce perfectamente acerca del tema que vamos a hablar, porque a todos nos ha tocado, nos ha afectado de una u otra forma, pero definitivamente hablando con él, pues hay mucha desinformación, hay mucha información que no es la correcta y que está generando temores, que está generando gran rechazo y muchos errores frente al manejo de la misma. Quiero comentarles, también darles la primicia, el doctor Eduardo Morales, él es mi esposo, y en este momento pues nos complace muchísimo poder tener este espacio. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Eduardo Morales, quien es médico de la Universidad Industrial de Santander, se graduó como médico y cirujano hace 32 años y tiene un estudio en homeopatía unicista, hace más de 20 años ejerce también esta hermosa profesión. Entonces, vamos a darle la palabra a él, vamos a compartir pantalla, a hacer la presentación para que él inicie en este momento la charla que tenemos programada. Tenemos una gran sorpresa y hacia el final de la presentación ustedes se van a dar cuenta en qué consiste y sé que vamos a ser muy bendecidos y muy beneficiados. Entonces, bienvenidos a todos y a todas las personas que están en este momento en la sala. Iniciamos la presentación con el tema que habíamos programado y al cual los invitamos en esta tarde, y es acerca de los mitos y realidades que existen frente al COVID-19. Información es poder y salud. Con esta premisa, con ustedes entonces el doctor Eduardo Morales. Muy buenas tardes. Yo soy Eduardo Morales. Ya escucharon, soy médico y cirujano. Y además, por la gloria de Dios y para la gloria de Dios, homeópata unicista. Perdón. Se me ha solicitado muy amablemente conversar con ustedes esta tarde sobre un tema de total actualidad e interés para todos. No sabemos si infortunada o afortunadamente se nos ha presentado esta guerra en la que ya llevamos 4 meses. Es una guerra biológica que quizás no merecíamos, o de pronto sí, sabrán los más sabios, y que no nos vamos a levantar los sesos tratando de saber de dónde salió y de qué manos oscuras provino. Lo importante es que estamos en medio de esa guerra que a todos nos atañe y que gracias a la fluidez de los medios de comunicación actuales, que son una bendición, pero que a su vez en un momento dado se convierten en un factor dañino para la salud física, mental, emocional, individual y colectiva. Entonces hay una serie de informaciones falsas, de informaciones empíricas, sin asidero real, objetivo, que nos impide ver la realidad que estamos afrontando, nos impide tomar medidas de manera objetiva y facilita la aparición de nefastos efectos mentales y emocionales en la población, que está carcomida más que por el virus, por el terror, por el miedo, por el susto, por los pensamientos de muerte, por la desesperación frente al virus y frente a la economía actual, y con una gran inseguridad frente al futuro, más que frente al presente.
Entremos a definir qué es el coronavirus o qué son los coronavirus y a ver así muy someramente la historia de este microorganismo. Según los expertos, no, la anterior. Según los expertos, el coronavirus existe hace millones de años. Inicialmente, el coronavirus era un microorganismo que infectaba solamente animales, no infectaba a los humanos. Y con más frecuencia, el coronavirus infectaba aves, murciélagos, dromedarios y toda clase de animales salvajes, pero primordialmente los que hemos mencionado. Solo a partir de los años 60 comienza el coronavirus a infectar los humanos. Es decir, llevamos 60 años siendo infectados los humanos por diferentes cepas de coronavirus. Desde que existe este coronavirus infeccioso de humanos, se han desplegado sobre la Tierra 7 familias de coronavirus. Las 4 primeras fueron familias de coronavirus que generaban cuadros clínicos inofensivos y simplemente pasaban como una simple gripa, sin complicaciones graves y sin mortalidad. Los últimos 3 familias de coronavirus han sido los que han azotado con mayor beligerancia a los humanos. El primer, ahora sí podemos. La primera epidemia de coronavirus, la primera epidemia de coronavirus produjo una enfermedad que se denominó SARS, síndrome respiratorio agudo severo, COV, por allá en el 2002. Ese COV hace referencia a coronavirus y duró aproximadamente 2 o 3 años dicha epidemia. Pasó muy rápido. Tenía el SARS-CoV una tasa de mortalidad del 10%. Tasa de mortalidad del 10%. Importante que nos fijemos en esta cifra, porque la tasa de mortalidad del que estamos enfrentando, del COVID-19, es apenas del 0.2 al 2%. 0.2 al 2%. Y solo en algunos territorios o en algunos sectores de población muy especiales llega hasta el 4%. Entonces, la tasa de mortalidad del coronavirus actual, del COVID-19, frente a la del SARS-CoV del 2002, es enormemente inferior. Por tanto, eso ya nos rebaja la angustia, nos rebaja el miedo, nos aterriza. Ese SARS-CoV del 2002 afectó 26 países y comprometió a países de Asia, de América y de Europa. Solo 26 países. El actual coronavirus está afectando alrededor de 200 países, quizá un poco más. Ese número de 26 frente a 200 nos habla de la alta contagiosidad de nuestro coronavirus, de nuestro COVID-19. Es menos letal, menos mortal, pero tiene una gran facilidad de contagio. Esa es la diferencia. Luego, la segunda epidemia de coronavirus en el mundo aparece 10 años después, en el 2012. Y todavía hasta mayo del 2020, hasta hace un mes, ha habido reportes de MERS-CoV. La tasa de mortalidad del MERS-CoV es del 35%. Ese MERS significa síndrome respiratorio del Medio Oriente, porque se originó en esos territorios del Oriente Medio, alrededor de la Arabia Saudita. La etapa fuerte de ese MERS-CoV del 2012 afectó 2.500
500 personas, de las cuales solo murieron 850. O sea, una tasa de mortalidad alta, más alta que el SARS-CoV, una tasa de mortalidad del 35%, es decir, de 100 personas afectadas, 35 se morían. La tasa de mortalidad del COVID-19, repetimos, es del 0.2 al 2 o 4%. Hay una gran diferencia. Ese MERS afectó a países de casi todos los continentes, de Asia, África, Norteamérica y Europa. El COVID-19, el coronavirus actual, cuyo agente se denomina SARS-CoV-2, ese es el nombre del virus, SARS-CoV-2. La enfermedad que produce se llama COVID-19. Entonces recordamos una tasa de mortalidad muy baja, más baja que la tasa de mortalidad del dengue y de la gripa, más baja que la tasa de mortalidad del dengue y de la gripa. Y no hemos hecho alaraca por el dengue ni por la gripa. Y la epidemia del dengue lleva más de 20 años en el mundo. Y sigue habiendo casos de dengue. Sin embargo, hemos creado una ola de terror frente a un coronavirus, frente a un COVID-19, con una tasa de mortalidad mucho más baja. Bueno, sigamos. Entremos, ya hablamos del microorganismo, entremos a hablar de la enfermedad. ¿Qué es el COVID-19? Esa expresión COVID proviene de CO, que es coronavirus, COVID, que es coronavirus. La D es enfermedad en inglés, disease, y 19 porque aparece en noviembre o diciembre del año 2019. El COVID-19 es una enfermedad aguda. Aguda significa en medicina una enfermedad de menos de un mes o menos de duración. Esas son las enfermedades agudas, son muy breves, muy cortas en el tiempo. Viral, ya lo sabemos, por ser viral es una enfermedad autolimitada y a su vez puede ser mortal. ¿Qué significa autolimitada? Todas las enfermedades virales, todas son autolimitadas. Significa que ellas se resuelven solas, casi que no requieren la intervención de medicamentos ni de médico para que se resuelvan. Se resuelven o curándose el organismo solito, solo con la ayuda de Dios, o matando el paciente. ¿Ya? Son enfermedades que no se cronifican, que no se prolongan a través del tiempo. Son de evolución muy corta. O se curan o matan. En promedio, el tiempo de evolución del COVID-19 es de unas 3, 4 o máximo 5 semanas. Y estamos hablando del COVID-19 en los casos que se complican. Porque la gran mayoría de casos de COVID-19, el 80% no se complican. Y se resuelven más o menos entre 1 y 2 semanas, pasando como una simple gripa, con síntomas leves, muy leves, o sin ningún síntoma. El organismo, con su sistema inmunológico, con su sistema de defensas, fácilmente lo detecta. Es este COVID-19 una enfermedad multisistémica, porque no se localiza en un órgano específico, sino que puede afectar todo el organismo. Puede afectar el sistema neurológico, el cerebro, los pulmones, los vasos sanguíneos, el corazón, la piel, los músculos, las articulaciones, los riñones, el aparato digestivo. Es una virosis que ataca todo el organismo, todos los sistemas. Es una enfermedad totalizante. Y el componente central de la acción del COVID-19 es se divide en dos acciones fundamentales que lamentablemente se descubrió de manera tardía. Como a los 3 meses de haber iniciado la enfermedad, fue que logró el mundo descubrir cuál era la verdadera acción patogenética de dicho coronavirus. Inicialmente se creía que lo que producía era simplemente una neumonía y que la neumonía era lo que mataba. Pero gracias a trabajos de investigación, necropsias que efectuaron los médicos italianos, 2 o 3 meses después de haber iniciado en la China,
comprobaron que la acción principal del COVID-19 está constituida por una fuerte, una totalizante inflamación. Es un cuadro inflamatorio severo que abarca todo el organismo. Ningún órgano, ningún sistema se escapa a ese componente inflamatorio en los casos en que se agrava, en los casos en que se complica y que lleva a la muerte. Pero repito, en el 80% de los casos no llega hasta ese extremo. Se resuelve en 1 o 2 semanas. El mismo organismo con sus defensas, con su aparato inmunológico, con sus glóbulos blancos, con sus macrófagos, sus linfocitos, sus inmunoglobulinas, sus anticuerpos, es capaz de combatir y de derrotar la infección. El otro gran componente es un cuadro de coagulación vascular. Se forman coágulos, microcoágulos y macrocoágulos, coágulos pequeños y coágulos grandes en todo el organismo, en todos los vasos sanguíneos, en arterias y venas. Entonces, es la fuerte tormenta inflamatoria y es esa coagulación intravascular sistémica o diseminada lo que agrava a ciertos pacientes, lo que los complica y lo que muchas veces los lleva a la muerte. De 100 pacientes que se infectan del SARS-CoV-2 o que presentan el COVID-19, de 100 pacientes que se infectan, 80 pasan desapercibidos, asintomáticos o con síntomas leves. Solo 20% presentan una enfermedad entre moderada y severa, y solamente el 10% el 10%. De 100 pacientes infectados por COVID-19, solo 10 se complican, solo 10 se tornan graves y requieren hospitalización. Y de esos 10, solo 5 llegan a unidades de cuidados intensivos. O sea, solo 5 se constituyen en pacientes críticos. Y de esos 5, mueren 3. Esa es más o menos la estadística que se ha podido definir en el mundo luego de 4 meses de pandemia. Lo que sí no hay que olvidar, y es muy importante, es que este virus, que tiene una baja mortalidad, que son muy pocos los pacientes que se agravan y muy poquiticos los que se tornan críticos o fallecen, sin embargo tiene una gran capacidad de transmisión, una gran facilidad de contagiar a las personas. Se habla de que un paciente infectado de coronavirus es capaz de infectar a 3.5 ciudadanos del mundo. Entonces es altísima la capacidad de contagio, de transmisión. Bueno, ya hablamos de los 2 componentes centrales de la enfermedad. Es importante que nos quede claro qué es lo que hace el coronavirus, qué es lo que hace el COVID. Una gran inflamación sistémica y una coagulación de los vasos sanguíneos en toda la economía del ser humano. Y entonces produce, si se coagula la sangre, produce microcoágulos, microtrombos en todas partes. Y esos trombos muchas veces se desprenden de los vasos sanguíneos, viajan a través de los mismos vasos, de las arterias y de las venas, y se enclavan en cerebro, en corazón, pulmón, produciendo lo que conocemos como tromboembolismo cerebral o tromboembolismo cardíaco, coronario, o tromboembolismo pulmonar. Estos trombos que obstruyen la circulación y la función de cerebro, de corazón y de pulmones, en esos territorios frenan la circulación. Entonces, tensos territorios del cerebro, del corazón y del pulmón bloquean su funcionamiento y fácilmente complican, agravan y llevan a la muerte en algunos casos. Bueno, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es el desarrollo natural, normal de la enfermedad? El periodo de incubación es de 1 a 2 semanas. Hay pacientes que la incubación de su coronavirus dura 1 semana, en otros alcanza hasta 2 semanas. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre entre el momento que el individuo es contagiado por el virus y el instante en que aparecen los primeros síntomas. En ese periodo de incubación, el virus se desarrolla, se multiplica, se localiza inicialmente en el árbol respiratorio superior,
en garganta, en tráquea, en fosas nasales. Allí, en ese momento, es muy fácil atacarlo, es muy fácil eliminarlo. Si el paciente, la familia y el médico están pendientes, tienen sentido común, responsabilidad, seriedad y se maneja como se debe manejar. Luego viene el periodo de estado. A partir del periodo de incubación, el virus comienza a desarrollarse, a multiplicarse y a descender en el árbol respiratorio y a diseminarse por todo, a través de todo el sistema el sistema vascular. Y entonces se puede localizar en muchas partes. Se puede localizar en cerebro, en riñón, en aparato gastrointestinal, en piel, en articulaciones, en músculos, y le gusta mucho ubicarse en pulmón. Por eso son frecuentes, abundantes y severas las complicaciones pulmonares, produciendo allí neumonitis, o sea, inflamación del pulmón, produciendo neumonías, derrames pleurales y comprometiendo la ventilación pulmonar, comprometiendo la oxigenación, comprometiendo el funcionamiento de todo el organismo, sobre todo del sistema nervioso central. Los pacientes, ya vimos que los pacientes que se agravan son muy pocos. El 80% pasan asintomáticos o con síntomas leves. Requieren hospitalización por ahí del 10 al 20% de los pacientes. Se agrava el 10%. Requieren UCI porque se tornan críticos el 5% de los mismos y de cada 100 pacientes infectados pueden morir 3 pacientes. Ese tiempo del periodo de estado y la complicación puede durar de 1 a 3 semanas, aunque hay pacientes complicados, críticos, que han llegado hasta las 4 o 5 semanas. Sabemos que los pacientes jóvenes, y consideramos jóvenes los mayores de 50 años, esos pacientes son los que menos se agravan, porque tienen un mejor sistema de defensas, un más fortalecido sistema inmunológico, tienen unos pulmones mejor funcionantes, tienen su sistema de defensa, sus leucocitos, sus macrófagos, sus linfocitos, sus células NK, sus anticuerpos, su capacidad defensiva íntegra por la edad. Los pacientes mayores de 60 años son los pacientes de riesgo, sobre todo los mayores de 65 o 70. Son pacientes deteriorados, pacientes con problemas nutricionales, pacientes con patologías asociadas, generalmente son cardiópatas, tienen EPOC, algunos diabetes, pacientes en tratamientos múltiples con medicamentos químicos que los han lesionado. Son pacientes con una capacidad pulmonar disminuida, con un sistema inmunológico y un organismo lleno invadido de radicales libres. Es decir, en condiciones físicas y hasta mentales y emocionales muy pobres, que los hacen presa fácil de agravación, complicación y muerte por el coronavirus. Esa es la llamada población de riesgo, los mayores. Bueno. Sí, queremos hacer una observación y es para que sus preguntas las pueden escribir en el chat y al final tendremos un espacio para resolver las inquietudes, por favor. Bueno, ¿cómo se transmite el SARS-CoV-2? ¿Cómo se transmite el coronavirus? Entonces, a través de secreciones respiratorias, todos lo sabemos, secreciones respiratorias que pueden ingresar a nuestro organismo a través de los ojos, a través de la mucosa nasal y de la boca, de la mucosa oral. La mano, esa mano como es de importante, no solo frente al coronavirus. Creo que mucha gente ya sabe desde hace años que el principal elemento de contagio de muchas enfermedades son las manos. La gripa, por ejemplo, la principal forma de contagio es a través de las manos, porque la gente con las manos se suena las narices, se las toca, y lo mismo la boca, y se le olvida y luego le da la mano a muchas personas, los saluda, les toca la cara, los abraza y de esa manera
se disemina cualquier infección y sobre todo las virosis, desde las gripas hasta el coronavirus. Bueno, otra forma de contagio es a través de objetos. Los fómites que allá aparecen en la diapositiva, los fómites son objetos extras que permiten la transmisión de cualquier microorganismo. Y en el caso del COVID-19, si yo toco una manija de la puerta y en poco tiempo otra persona también lo toca, perfectamente puede haber contagio del coronavirus. Bueno, se ha encontrado también la presencia de virus en heces fecales, pero todavía no está definido si a través de dicha secreción puede haber contagio. Pero tenerlo como elemento informativo, que se ha encontrado virus en heces fecales. De todos modos, por prevención, tener cuidado con dichas secreciones. En leche materna hasta ahora no se ha encontrado la presencia de virus. Tampoco se ha definido la transmisión vertical, o sea, de madre a hijo in útero. Eso no se ha podido comprobar. Sin embargo, en el mundo ya han encontrado 5 casos de recién nacidos a los cuales le han detectado la presencia del virus con menos de 48 horas de vida. Pero no se ha podido definir de qué manera se contagiaron. Parece que a través del canal del parto tampoco. En secreciones vaginales no han podido detectar la presencia del mismo. Entonces, tener en cuenta esos datos como elemento tentativo de información. Por ahora, solo secreciones respiratorias y la mano. Bueno, sigamos. Entremos a ver cuál es la expresión clínica del coronavirus. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos que estamos posiblemente frente a un coronavirus? Primero, yo hago un llamado a negarnos a ser presa del terror, negarnos a ser presa de esa campaña de miedo y de desinformación. La gente hoy día se ha dejado envenenar por los medios de comunicación, por las redes, y vivimos una zozobra terrible. Y la zozobra, el miedo, enferma y mata más que el coronavirus, les advierto. Cuando una persona tiene miedo, eso está definido y comprobado hace muchos años. Cuando una persona tiene miedo, se producen una cantidad de neurotransmisores, de sustancias negativas, nefastas, como el cortisol. Frente al miedo, el organismo produce abundantes cantidades de cortisol, y el cortisol es una de las sustancias peligrosas que baja las defensas. Ojo, miedo, cortisol, defensas. Es decir, coge y quiebra, deteriora, desbarata el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que nos defiende de infecciones y de cánceres. Si yo tengo el miedo al techo y el cortisol más arriba del techo, en esas circunstancias, durante 1, 2, 3, 4 meses, fácilmente puedo desarrollar no solo coronavirus, sino cualquier otra infección, cualquier otra enfermedad catastrófica y hasta cualquier cáncer. Entonces, antes que hablar de coronavirus, hay que hablar de paz mental, hay que hablar de paz emocional, de tranquilidad, de no terror, de no dejarnos anular, paralizar por el miedo. Y de eso son culpables los medios de comunicación y algunos otros elementos de la sociedad con los cuales no nos vamos a inmiscuir ahora para no entrar en el terreno de la política. Los 3 síntomas claves, cardinales del COVID-19 son fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria es progresiva y produce un cansancio general, un estado de fatiga. Pero no todo paciente que tenga fiebre, ni todo paciente que tenga tos, y tampoco todo paciente que presente fiebre, tos y disnea es un paciente de coronavirus. Pero sí, la presencia de cualquiera de los 3 síntomas es motivo de sospecha racional, tranquila, cuidadosa. ¿Perfecto? Bueno, pero esos no son los únicos síntomas del coronavirus. Hay otros síntomas menores que se encuentran con alguna frecuencia. Por ejemplo, el dolor de cabeza, la cefalea, los dolores musculares, dolores en el pecho cuando hay compromiso pulmonar, dolores en la garganta. Generalmente la tos del coronavirus es una tos seca, pero en algunos casos, pocos,
puede presentar tos con expectoración. Por eso ahí tenemos esputo, que se presenta en el 3% de los pacientes. En 11% de ellos encontramos escalofrío. La gran mayoría de pacientes hacen fiebre frente al coronavirus, pero muy pocos hacen escalofrío. También pueden presentar, en muy pocos casos, pueden presentar diarrea, náuseas, vómitos, también conjuntivitis, o sea, ojos rojos, lagrimeo, prurito, rasquiña en los mismos, la rinorrea o mocos por las narices, un 6% de los casos. Bueno, las complicaciones. Los pacientes que se complican, que ya vimos que son muy pocos, aproximadamente el 10% de 100 pacientes infectados, una muy mínima cantidad, 10% se complican. Y generalmente los que se complican son la población de riesgo. ¿Cuál es la población de riesgo? Los pacientes mayores de 65 años, los pacientes con patologías asociadas, sobre todo patologías cardíacas y respiratorias, pacientes con cardiopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca, con EPOC, con asma, con fibrosis pulmonar, pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, trasplantados, inmunodeficientes por inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Ese tipo de pacientes con patologías catastróficas asociadas o mayores de 65 años o desnutridos graves, anémicos, esos pacientes de riesgo son los que tienden a complicarse. Pacientes de menores de 50, 60 años sin patologías asociadas muy rara vez se complican, muy rara vez requieren hospitalización. Y entonces, cuando se complican, comprometen sistema nervioso central, comprometen cerebro, produciendo encefalitis, confusión, ataques de epilepsia, convulsiones, produciendo miocarditis, infartos agudos de miocardio, neumonía, neumonitis, derrame pleural, pleuroneumonías, muerte de tejidos blandos. Hay pacientes que terminan amputándole falanges distales de dedos de pies y de manos por la necrosis que produce el coronavirus. Las complicaciones se resumen en el acrecentamiento del componente inflamatorio, llegando más allá de la inflamación sistémica a un cuadro o a una etapa que se denomina tormenta de citoquinas. Esa es una inflamación magistral, fuera de serie, y determinando entonces complicaciones pulmonares, en los riñones, complicaciones neurológicas en el cerebro, llevando a shock séptico y a shock multisistémico. Y de esta manera acercando el paciente a su final fallecimiento en los pocos casos complicados críticos. Vamos. El tratamiento, digamos los tratamientos. En el mundo, después de 4 meses de pandemia, han aparecido, se han experimentado, se han probado muchísimos esquemas de tratamiento. No hay un esquema de tratamiento oficial, no hay un esquema de tratamiento único. Y entonces, en esta tarea terapéutica, en los diferentes continentes y en los diferentes países, se han utilizado antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el naproxeno, hasta la aspirina. Se han utilizado antirretrovirales, que son drogas que existen desde hace medio siglo para manejar los casos de SIDA. Aclaro que no hay un medicamento en medicina corriente, en medicina química, no hay un medicamento, un tratamiento específico para el coronavirus. No hay un medicamento en ningún lugar del mundo, ni en América, ni en Europa, que sea capaz de destruir el coronavirus. Los virus en general son microorganismos que siempre han sido muy difíciles o imposibles de anular. Por eso ustedes ven que frente a las hepatitis no hay cura, solo sustancias medicamentosas de mantenimiento y que manejan los síntomas,
pero no que eliminan el microbio. Tampoco hay elementos curativos para el VIH-Sida, porque los virus son difíciles de encontrar un medicamento que realmente los elimine, que cure la enfermedad. Se han utilizado también antipalúdicos, drogas para el paludismo, como la cloroquina. Se han utilizado anticuerpos, se siguen utilizando anticuerpos monoclonales, interferón, inmunoglobulina G, corticoides, plasma de convalecientes, pacientes que han tenido el coronavirus y que han salido victoriosos. En su sangre quedan anticuerpos. Entonces se ha obtenido plasma de esos pacientes victoriosos, convalecientes, para manejar a manera de vacunas biológicas el ataque del coronavirus. Y se utilizan también antibióticos, pero no son para el coronavirus. Los antibióticos que se han utilizado diversos, son para manejar las infecciones bacterianas secundarias, sobre todo pulmonares, en los cuadros de coronavirus. También en muchos lugares del mundo, podemos pasar, también en muchos lugares del mundo se ha utilizado la homeopatía con gran éxito en países como Irán, como Italia, como Francia, como la India, como Cuba, y en otros más. En Alemania se han utilizado esquemas homeopáticos con asombroso éxito, medicamentos que están totalmente exentos de efectos secundarios, que no generan ni toxicidad ni letalidad. Igualmente, algunos tratamientos de sustancias naturales, de vegetales, de hierbas, que sirven mucho, sobre todo como preventivos y en las etapas iniciales de aquellos casos de coronavirus leves o moderados. Y los nutracéuticos en el mundo han sido de gran relevancia, de gran trascendencia para la prevención y el tratamiento inclusive de fases leves y moderadas de la enfermedad. ¿Qué son los nutracéuticos? Que uno casi no los oye nombrar y la mayoría de la gente desconoce el término. Nutracéuticos son nutrientes, son suplementos nutricionales de tan alta calidad farmacológica que se comportan como si fueran medicamentos. No son medicamentos, pero actúan como tales en la prevención y en el manejo no solo del coronavirus, sino de muchas enfermedades. Y nutracéuticos hay muchos, unos de más alta calidad que otras. Ya los veremos más adelante. Bueno, un famoso microbiólogo, Pasteur, ya en su lecho de muerte, después de que toda la vida la dedicó al estudio de los microbios. Pasteur, todo el mundo lo ha oído nombrar. Ya al final de su periplo científico y vital, le dijo a sus alumnos, a sus seguidores: el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Queriendo decir, y a partir de ahí se revolucionó la medicina, cambió el enfoque, cambió la mentalidad de la medicina y de muchos médicos. No de toda la medicina, pero de un importante sector. Entonces muchos médicos ya no nos matamos ni nos desvivimos por el microbio. Ya no nos centramos en ese bicho microscópico. Ya a partir del pensamiento de Pasteur y por miles de estudios posteriores y por miles de reflexiones y de producciones científicas, llegamos al convencimiento y a la conclusión que el problema no es el agente invasor. El problema es el terreno, mi organismo, cómo está de fortalecido mi sistema inmunológico, cómo está de fuerte o de débil mi sistema de defensas, cómo estoy de anticuerpos, de macrófagos, de células natural killer, cómo estoy de linfocitos, cómo estoy de ejército defensor. Lo importante no son los marines extranjeros que vengan a invadir mi territorio. Lo importante es qué tan fuerte es mi ejército para responder a esa invasión de minúsculos enemigos. Y es fácil de entenderlo. Bueno, entonces, teniendo ya clara dos o tres cosas, teniendo claro que las dos principales acciones son la inflamación y la coagulación intravascular, y que lo más importante no es matarnos
pensando ni dedicándonos a ese pobre bicho microscópico, que lo importante es mi organismo, mi terreno, mi sistema inmunológico, mi sistema de defensas. Y cuando hablamos de sistema de defensas inmunológico, hablo de defensas frente a infecciones y frente a cánceres. Mi aparato inmunológico me defiende de cánceres y de todo tipo de infecciones. Si tengo un sistema inmunológico fuerte, si estoy bien nutrido, si estoy bien enriquecido de proteínas, de vitaminas, de minerales, si tengo una mente tranquila, si no estoy lleno de estrés, mi aparato inmunológico es fuerte, es guerrero, es suficiente para anular cualquier bicho, bacteria, virus, parásito, hongo que intente agredirme y hacerme daño. Entonces, en lo que hay que pensar siempre no es en el microbio frente a cualquier enfermedad infecciosa, es pensar en mi organismo, en mi salud, en mi nutrición, en mi inmunología, en mis anticuerpos, en mis leucocitos, en mis linfocitos, mis macrófagos, en cómo estoy yo por dentro. Y tengo que invertir tiempo, dedicación, dinero, es en fortalecerme interiormente en esta guerra y en todas las guerras. Entonces debo alimentarme muy bien, no comer chatarra, sino ingerir alimentos que me aporten proteínas, que me aporten vitaminas, minerales. Y si puedo, y todos podemos, además de la nutrición normal diaria, del desayuno, almuerzo y la comida, si puedo fortalecerme consumiendo suplementos nutricionales, consumiendo los nutracépticos que le he mencionado, ya vamos a ver algunos, no todos, estoy haciendo la tarea como debe ser. ¿Cuáles otras formas de prevención, además de fortalecer el sistema inmunológico? El aislamiento inteligente. O sea, sí, salir a la calle, salir a trabajar, salir a mercar, pero no asistir a aglomeraciones. Esa salida con las ventas que hubo el Día del Padre, qué horror y qué error. Entonces, es lo que llamo yo aislamiento inteligente. Tratar de salir, pero no exponerse, no estar en aglomeraciones, en conferencias, en películas, en clubes, en parrandas barranquilleras o samarias. El distanciamiento social. En lo posible yo debo guardar mínimo 2 metros frente a las otras personas. Mínimo 2 metros, porque se sabe que el virus, ya está definido, que el virus cuando otra persona respira, habla, tose o estornuda, puede avanzar hasta 1.8 o 2 metros. Y hay ciertos casos en que el virus puede alcanzar hasta los 4 y 6 metros. Pero en general estamos hablando de 2 metros de distancia, de 2 metros mínimo. Y si puedo estar más distanciado, mucho mejor, ¿correcto? El tapabocas es importante usarlo, pero con sentido común, no usar el tapabocas permanente. Si yo voy manejando mi carro y llevo los vidrios abajo para que ventile, para que circule aire, hombre, ese tapabocas es innecesario. Si voy en un taxi con un taxista, una persona desconocida, debo llevar tapabocas. Si voy por una calle y no hay gente a mi lado, ni a más de 6 metros, no necesito tapabocas. Si se me va a acercar a alguien que veo que es probable que se detenga a hablar conmigo, hombre, ojo con el tapabocas. Entonces, debe ser en la casa, tampoco vamos a usar tapabocas. Entonces, hay que saber usarlo con sentido estricto, pero con sentido común. El lavado de manos, que puede ser no solo cada 2 horas, sino cada vez que sea necesario. Lavado de manos que han hablado de 20 segundos. Yo no creo que 20 segundos sirvan para un buen lavado de manos. Yo pienso que un lavado de manos mínimo se gasta de 1 a 2 minutos, desde la punta de los dedos hasta el codo. Así hay que enseñar a nuestros niños a lavarse muy bien las manos, con agua y jabón. Entre más espuma haga ese jabón, jabón FAB, jabón de lavar ropa, es quizá mejor que el jabón de tocador, porque hace mucho más espuma y barre los posibles virus que haya en nuestra piel. Lavarse muy bien en los espacios interdigitales, las uñas y toda la mano, la muñeca y ojalá hasta los codos. No solo el baño de manos, no solo el lavado de manos, siempre, pero más en esta época de guerra biológica, el baño general por lo menos 2-3 veces al día en climas normalitos. La tos y el estornudo de los demás tenemos que cuidarnos terrible y nosotros debemos también cuidar a los demás. Si tosemos, si estornudamos, ya no tengo que decirlo como, ya todos saben que no debemos toser
libremente y responsablemente, sino que hay que toser o con un pañuelo y desecharlo inmediato y lavarnos las manos inmediatamente, o si no hay a la mano un pañuelo, entonces toser o estornudar en el codo, como ya nos han enseñado. El saludo, ya infortunadamente, y no se sabe por cuánto tiempo, 1, 2, 3 años, hemos tenido que cambiar la forma de saludarnos. Ya no abrazos a todo mundo, solo abrazos a los nuestros. Ya no besos a todo mundo, solo besos a los nuestros. Ya no hay saludo de manos. Evitarlo en lo posible. Yo le digo a mi gente, a mis amigos, a mi familia, a mis pacientes, saludo japonés. Buenos días, mucho gusto. Las manos adelante, en flexión respetuosa, o las manos atrás. Y tan importante como las defensas inmunológicas, mantener un excelente equilibrio mental y emocional. Fuera miedo de nuestra cabecita, fuera miedo de nuestra casa, fuera miedo de nuestras familias, fuera terror. Bueno, y hablando de reforzamiento inmunológico, hablando de optimización de mis defensas, hablando de nutracéuticos, hay una línea formidable originada en Suecia, un país europeo. Sabemos que todo o casi todo lo producido en Europa y en Suecia es de altísima calidad. Y esta línea Wellness es una línea de excelsa y probada calidad a los 4 vientos. Es una línea muy ética, muy respetable, donde todos sus productos son orgánicos, donde están libres de contaminación, que la gran mayoría de ustedes conocen. La línea Wellness tiene unas 4 o 5 sustancias excelentes, formidables, que en este momento de la guerra han cobrado particular relevancia, han cobrado vitalísimo interés, y que una buena parte de la población desconoce. Esos 4 o 5 productos de la línea Wellness tienen sustancias que son poderosos antioxidantes, es decir, poderosos eliminadores de radicales libres, reoxigenadores, revitalizadores celulares, sustancias de gran poder antiinflamatorio, son grandes potenciadores inmunológicos, desintoxicantes, alcalinizantes del medio interno, del medio intracelular. Es decir, si tenemos un kit de 4 o 5 sustancias que son antioxidantes, eliminadores de radicales libres, oxigenantes, renovadores celulares, que son eliminadores de radicales libres, antiinflamatorios potentes y anticoagulantes, ¿dónde consigo esas 4 sustancias en el mundo que sean naturales, que sean orgánicas, que no tengan efectos secundarios, que no tengan, que no produzcan ninguna otra enfermedad asociada, y que sean antiinflamatorios, anticoagulantes, potenciadores inmunológicos? Los consigo en la línea Wellness, y muy pocos o ningunos en otra parte. Entonces hay que recordar el omega 3 que muchos médicos conocemos y formulamos. Una revista cardiológica del 2009 viene dedicada toda al estudio del omega 3, porque el omega 3 es una importantísima, pero importantísima sustancia de formulación médica, pero que la gente común y corriente puede también conocerla. El omega 3 es un ácido graso esencial de cadena larga. Es una grasa poliinsaturada. Las grasas buenas son las poliinsaturadas. Las grasas malas son las saturadas. Pero este además es un ácido graso esencial. ¿Qué significa esencial? Que mi organismo no lo produce. Tengo que consumirlo. Regresamos. Y ese omega 3, que es antioxidante, antiinflamatorio, es energizante, es energético, da capacidad de trabajo, da resistencia, fuerza y elasticidad muscular, es protector neurocerebral, es protector cardiovascular, es optimizador, mejorador del endotelio. El endotelio es la capa más interna de los vasos sanguíneos,
de las arterias y de las venas. La patología cardiovascular se origina por un endotelio enfermo, un endotelio lleno de colesterol, con placas de ateromas, con aterosclerosis. Eso origina la patología cardiovascular. ¿De dónde sale el omega 3? ¿De dónde sale el ácido graso del omega 3? Salen de algunos vegetales, pero sobre todo de los pescados de mar y del aceite de pescado de mar. Vegetales que producen omega 3, el aceite de canola, el aceite de soya, el aceite de linaza, el aceite de almendras y el maní. Y los peces de mar aportadores de EPA y de HA, que son los componentes del omega 3, los encontramos en el salmón, sobre todo, en el arenque, en pescados conocidos y consumidos por muchos. Pero para consumir las cantidades necesarias de omega 3 ya definidas, tendríamos que consumir cantidades enormes, desorbitantes de pescado. No nos alcanzaría ni el estómago ni la plata. La FDA recomienda, el organismo mundial con base en Estados Unidos, que controla los alimentos y las drogas para el mundo, ha definido que la dosis diaria ideal para cada adulto normal es de 3 a 4 gramos de omega 3 al día. 3 a 4 gramos. Los omega 3 de diferentes fabricaciones vienen de distintos miligramos. El omega 3 de Wellness, de la línea Wellness, que es la línea sueca, trae 500 miligramos. Es decir, que la dosis ideal serían de 6 a 8 perlas de omega al día. Se pueden consumir idealmente después de las comidas y sobre todo en la noche. Se pueden tomar en una sola dosis o en dosis repartida. ¿Por cuánto tiempo? Indefinido, lo que nos permita nuestra capacidad económica. ¿Desde qué edad se pueden consumir? Desde antes de nacer. Ginecostetras eminentes recomiendan a las embarazadas consumir omega 3 durante su gestación. Y esos hijos, esos recién nacidos, se crían en mejores condiciones físicas, neurológicas y mentales. Nacen con mayor peso, con mayor talla y viven más tiempo en el vientre materno. Entonces, si los obstetras lo recomiendan a las embarazadas, significa que desde que el niño nace, si fuese posible, se puede consumir omega 3. Hay unas dosis preestablecidas y se dice que los niños de 0 a 1 año deben consumir un promedio de 500 miligramos al día. 500 miligramos al día. La línea Wellness es de las pocas empresas que tiene omega 3 en suspensión para niños. ¿A partir de qué edad pueden consumir las perlas? A partir de cada niño es variable, pero más o menos a partir de los 3, 4 años depende. Cada niño es diferente. Hay niños que a los 3 años ya son capaces de pasar una perla de omega 3. Hay otros que hasta los 4 años no comienzan a ingerirla. Se puede o deglutir la perla o se puede mezclarla con jugo, con yogur, con lo que deseen. Perfecto. El omega 3 actúa por ser antiinflamatorio, por ser protector del endotelio, protector cardiovascular, protector neurológico cerebral. Entonces actúa a muchos niveles. Actúa a nivel de corazón, de vasos sanguíneos, de pulmones. Es excelente en pacientes asmáticos, excelente en asmáticos. Se ha comprobado que baja el 30% de los triglicéridos. Por eso es protector cardiovascular. La mayor concentración de omega 3 se encuentra en retina, en corazón y en espermatozoides. Por tanto, tiene participación en ciertos casos de esterilidad. En la degeneración macular, que es un órgano del ojo, es muy útil. También ha sido útil en casos de depresión, de tristeza, en los niños con autismo, en los niños con retardo mental, en los niños con síndrome de Down, muy efectivo, en los cuadros inflamatorios como artritis, artrosis, muy efectivo, en la mejoría general de los pacientes diabéticos y tiene un poderoso efecto anticoagulante. Por eso el único cuidado que hay que tener, todo el mundo lo puede consumir. Hay que tener mucho cuidado con el paciente en tratamiento con anticoagulantes. Ese paciente debe ir donde su médico a preguntarle si puede consumir omega 3. Porque el omega 3 tiene un poderoso efecto anticoagulante. Y si el paciente está recibiendo
una tableta o una ampolla de anticoagulante y le damos además omega 3, se va a reforzar, se va a potenciar el efecto anticoagulante y fácilmente ese paciente nos puede sangrar por cualquier lado, sangrarnos por cerebro, por aparato gastrointestinal, por aparato ginecológico y complicársenos la vida y llevarnos a un problema médico, ético y hasta legal. Entonces, mucho cuidado solo con los pacientes anticoagulados. De resto, todo el mundo los puede consumir. Sigamos. Bueno, ese es un producto valioso. Es el producto estrella, el omega 3. Pero aquí casi todos son estrellas. Esta es la segunda estrella, el complejo sueco plus. Nadie lo tiene, ¿ya? Y es un complejo porque tiene 4 sustancias, 4 poderosas sustancias. Tiene la astaxantina, ahorita hablamos de ella. Tiene arándano, que todos lo conocen, vitamina C y vitamina E. Lo que necesitamos, además del omega 3, para enfrentar el COVID-19, para enfrentar el coronavirus actual. Ya vimos que el omega 3 es potenciador inmunológico y antiinflamatorio. ¿Qué más queremos? Y es protector del endotelio, protector vascular, protector cardíaco. Estamos hablando del omega 3. Eso más este complejo Sueco Plus, o sea, más la astaxantina, son una bomba contra el coronavirus. La astaxantina es una sustancia extraída de unas algas marinas, del Hematococcus pluvialis, y también de unas levaduras y de unos hongos, pero sobre todo del Hematococcus pluvialis, de esa alga es que más se obtiene la astaxantina. La astaxantina de Wellness, igual que el omega 3, son de excelsa calidad. Las prácticas de manufactura son ultra finas, ultra controladas, de una altísima calidad, comprobada y respaldada por una cantidad de certificados a nivel mundial. Se sabe que la astaxantina es 6,000 veces más potente que la vitamina C como antioxidante. 6,000 veces más potente que la vitamina C como antioxidante. La astaxantina no es el único antioxidante del mundo. Hay como 2,000 antioxidantes, pero este es uno de los más poderosos y algunos han dicho que es el más potente antioxidante. Yo conozco otros, pero este formidable. Yo creo que el mejor de todos, aparte de que es potentísimo la astaxantina y el omega, su precio es especialmente accesible para todo el mundo, porque usted encuentra otro tipo de antioxidantes de gran potencia, pero de costo inaccesible. Da risa un frasco de astaxantina frente a otra categoría de antioxidantes. Entonces, esta astaxantina, que es 6,000 veces más potente que la vitamina C, 550 veces más potente como antioxidante que el té verde, 40 veces más potente como antioxidante que la vitamina A, que los betacarotenos, que la zanahoria, y 17 veces más potente que el extracto de semilla de uva. Es una sustancia antiinflamatoria y antioxidante valiosa y poderosa. Si unimos el efecto de omega 3 como protector endotelial, como antiinflamatorio y antioxidante y protector cardiovascular, lo unimos hasta la astaxantina, ¿qué más le pedimos al mundo? La OMS, la FDA y la OMS recomiendan de 4 a 12 miligramos al día de astaxantina. 4 a 12 miligramos al día. Cada tabletica de astaxantina tiene 3 miligramos. 3 miligramos. Aprendamos ese dato. Bueno, es un poderoso antioxidante, ya lo vimos. Elimina radicales libres, es antiinflamatorio, anticancerígeno, potenciador inmunológico, desintoxicante, protector de cuadros neurodegenerativos. El omega 3 y la astaxantina son muy útiles en Alzheimer, ¿ya? En cuadros de epilepsia, en Parkinson. Importante protector, la astaxantina, igual que el omega 3, importante protector de piel y de ojos. Mejora la calidad de la piel, la hidratación, la tersura, corta el proceso de envejecimiento, la aparición de arrugas, protege los ojos, la retina, la mácula, el brillo de los mismos. Es protector hepático, excelente protector hepático y protector cardiovascular. Ya dijimos que sale sobre todo de una microalga llamada Hematococcus pluvialis. Sigamos. La astaxantina y el omega 3 no son producidos por el organismo. Yo no puedo producir omega 3, no puedo producir ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, no los produzco, ni produzco astaxantina.
Entonces nos toca necesariamente consumir esos dos suplementos nutricionales para estar bien nutrido, para estar bien defendido, para reírnos a carcajada batiente del coronavirus. Necesitamos consumir omega 3 y astaxantina, darle a nuestros familiares, a nuestros niños. A mi nietecita le he llevado omega 3, pero a veces se descuida, no se los toma. Bueno. Y otro producto de la línea Wellness es el llamado Wellness Pack, que es una bomba. Es el más completo kit de micronutrientes, porque ese Wellness Pack, que viene uno para hombre y otro para mujer, está constituido por 4 poderosas tabletas. Cada bolsita de Wellness Pack, cada bolsita, perdón un segundo, que es que aquí nos están interrumpiendo. Cada bolsita de Wellness Pack trae 2 perlas de omega 3, una tableta de vitaminas y minerales y una tableta de, ¿cómo se llama eso? De complejo sueco de belleza. Bueno, esas 3 sustancias mejoran la piel, fortalecen la vitalidad, mejoran la visión, protegen el aparato cardiovascular, protegen el endotelio, mejora la fuerza y la resistencia y la elasticidad muscular y articular, mejora la salud cardiovascular, disminuyen los triglicéridos y el colesterol, tienen gran efecto antiinflamatorio, tienen gran efecto fortalecedor del sistema inmunológico. Entonces, yo pienso que estos 3 productos de la línea Wellness más la malteada Natural Balance son lo que necesitamos en esta epidemia de coronavirus. Necesitamos sustancias como estas 4 que nos fortalezcan el sistema inmunológico, que sean anticoagulantes, porque uno de los efectos del coronavirus es una coagulación intravascular diseminada, que sean antiinflamatorios, porque uno de los 2 componentes fisiopatológicos del coronavirus es una gran tormenta inflamatoria, que nos actúen como antioxidantes, que eliminen radicales libres, que nos dé fortaleza en el sistema de defensas y nos permita enfrentar de una manera fácil, suave, profunda y definitiva cualquier agresión, no solo del coronavirus, sino de cualquier microorganismo infeccioso, llámese bacterias, virus, hongos o parásitos. Esta malteada Natural Balance la creó, la ideó un eminente cirujano cardiovascular por allá en Suecia, quien hacía trasplantes de pulmón y de corazón, y el pre y el posoperatorio de dichos pacientes, que eran todos gente mayor de 65 años, él fácilmente se dio cuenta que requería un especial sistema inmunológico, que requería un especial sistema de defensas, unas condiciones nutricionales especiales para que resistieran el embate quirúrgico y el embate del posoperatorio y pudieran asimilar el trasplante, no rechazarlo, y eso requiere un buen sistema de defensas, una buena carga de proteínas, y entonces asociado a eminentes farmacólogos y bioquímicos suecos, creó esta malteada Natural Balance, de una gran efectividad que causó asombro de los mismos inventores. Y esta compañía, la línea Wellness de esta compañía, viendo la altísima efectividad, la gran calidad, la insólita efectividad de esta malteada, llamada malteada Natural Balance, compraron su franquicia, compraron su línea y la incorporó a su batería de nutracéuticos. Esta malteada Natural Balance contiene esencialmente proteínas naturales, proteínas orgánicas, extraídas del huevo, del suero de la leche, de la alberja. Son proteínas de altísima calidad, de gran efectividad. Entonces nos aportan proteínas, nos mejoran el estado nutricional total, nos mejoran el estado muscular, la fuerza, la energía, la resistencia y el aparato cardiovascular y el aparato inmunológico. Tienen cada porción, eso trae un medidor, una cuchara, cada porción de este batido, de este nutriente, trae 7.5 gramos de proteínas, trae 6 gramitos de carbohidratos y 1.5 gramos de grasa.
es un excelente suplemento nutricional, es un optimizador inmunológico poderoso, fortalece nuestros músculos, aumenta nuestra resistencia muscular y pulmonar, disminuye el hambre y la ansiedad por estar picando, comiendo dulces entre comidas, porque este batido tiene la característica de que está endulzado con sucralosa, y la sucralosa tiene un bajísimo índice glicémico. Eso significa que no dispara la insulina ni dispara los niveles de glicemia. Por tanto, es de perfecto, de adecuado y no contraindicado consumo inclusive por diabéticos. Si queremos aumentar el peso, debemos consumir el batido después de las comidas, con especie de sobremesa, pero tomarlo por ahí preferiblemente 1 hora después de los alimentos, 1 a 2 horas. Si queremos, por el contrario, bajar de peso, lo consumimos media a 1 hora antes de los alimentos, y como tiene alta concentración de proteínas y como tiene un bajo índice glicémico y nos produce sensación de saciedad, nos quita el hambre, comemos poco y de esa manera bajamos de peso. No es una sustancia para bajar de peso, pero de manera indirecta, produciendo la sensación de saciedad y el bajo índice glicémico, hace que bajemos de peso. Bueno, muchísimas gracias. Hemos hecho un recorrido histórico, fisiopatológico y clínico del coronavirus. Hemos visto cómo se expresa en cuanto a síntomas, cómo se complica, cómo se previene, y hemos visto unos elementos de nutrición y sobre todo hemos remarcado cómo estos 4 productos nutracéuticos de la línea Wellness son el mejor armamentario a nivel mundial para enfrentar el coronavirus. Y digo a nivel mundial porque es que la línea Wellness está en 60 países y lo maneja una compañía que existe en el mundo hace más de 60 años. Eso de existir en el mundo, esa compañía de la línea Wellness, hace más de 60 años y estar en más de 60 países, eso habla de la seriedad, de la respetabilidad y de la confiabilidad de dicha compañía y de dichas sustancias. Muchas gracias. Estamos dispuestos a escucharles preguntas, dudas, comentarios. Bueno, hemos terminado así la exposición del doctor Eduardo Morales y daríamos paso a la sesión de preguntas, no sin antes hacer un comentario válido, y es en el sentido que además de querer quitar todos esos mitos alrededor del COVID, que es una situación que a todos nos ha impactado y nos ha afectado de una u otra forma, pues básicamente también sabemos que la mayoría de personas que se encuentran conectadas en esta sala son de la familia Oriflame, conocemos la línea Wellness, y un objetivo fundamental también, aún para quienes de pronto están conectados y no conocen la línea, no conocen, para que tengamos la suficiente fuerza en los argumentos de por qué nuestra línea nutricional es una respuesta que coayuda a lo que es la prevención y, como lo decía el doctor, en los inicios, en las primeras fases de una situación posible de estar infectado, ¿se dice infectado? Sí, infectado por COVID-19. Entonces, tenemos excelentes argumentos para poder nosotros promover la línea Wellness, darla a nuestras familias, a nuestros amigos y recomendarla sin ningún tipo de temor. Quiero darle paso a Omaira, que es como la administradora de estos espacios de capacitación que tenemos, y dar pie para si hay preguntas. Omaira, tú dirás de cuántos minutos disponemos para este espacio. Bueno, muchas gracias, Jimenita. Primero que todo quiero agradecerle al doctor Eduardo Morales por esta excelente y magistral explicación que nos ha dado. Realmente para mí ha sido muy importante escucharla, y creo que para todos, porque de verdad que tenemos muchos mitos y el COVID ha tenido un excelente marketing. De verdad que nos hemos dejado asustar, nos hemos dejado llenar de miedos, y eso al contrario favorece que tengamos un sistema inmunológico fuerte. Hoy nos lo acaba de explicar el doctor Morales de una manera maravillosa, y yo dije, wow, qué chévere. Me encantó esa parte cuando hablaste de la paz mental,
de no miedos, no angustia. Este es un momento de no preocuparnos por el COVID. Por supuesto, tener todas las medidas de precaución que el doctor nos acaba de recordar, el distanciamiento social, el lavado de manos, todas aquellas precauciones que son súper importantes, pero yo creo que más que todo es ocuparnos en cuidar nuestro sistema inmunológico, en cuidar nuestra salud. Lo que a nosotros nos compete es en cuidarnos y amarnos cada uno de nosotros. Él lo ha expresado muy claramente, de una manera magistral, majestuosa, cómo es la importancia de que nosotros estemos en paz, en tranquilidad, de que cuidemos nuestra nutrición, y cómo presentó esta línea de nutracépticos. No conocía ese término, me pareció extraordinario, que son nutrientes que actúan como medicamentos. Es maravilloso porque uso la línea Wellness desde el momento en que salió la línea al mercado, y es extraordinaria. A mí me daban 2 gripas en el año, y cada una me duraba 6 meses. Es increíble que desaparecieron porque mi sistema se volvió fuerte ante las gripes, ante toda esa cantidad de situaciones que a todos nos generan sistemas de salud. ¿Por qué? Por el corre-corre, por el estrés, y vamos aprendiendo. El COVID es un gran maestro que nos ha venido a enseñar a vivir de una manera mucho más tranquila, a ocuparnos de nosotros mismos, a querernos en la forma como nos alimentamos, a que sí hay unas propuestas en el mercado muy interesantes, hay que saberlas coger, pero hoy nos ha explicado. Nunca había escuchado una explicación tan interesante de cada uno de las diferentes sustancias, como el omega 3, la astaxantina, y para qué servía, de una manera muy explicativa, y me encantó. Muchas gracias, doctor Morales, por toda esa explicación, porque realmente me llevo grandes conocimientos, me llevo grandes aprendizajes esta tarde, y creo que este es un espacio, un conversatorio, ya que lo tenemos a usted aquí en la sala, para que aprovechemos algunas personas están hablando, mira que hay tos, hay muchos testimonios, porque es maravilloso. Mis hijos tenían problemas de rinitis, desaparecieron con el omega 3, parece fabuloso, es que parece mágico, es extraordinario, pero hoy entendí la respuesta del por qué, porque yo decía, ay, sí, lo tomaba, pero hoy entendí por qué sucedió eso, por su gran efecto antiinflamatorio, por todas esas características que tomé muy cuidadosamente nota, porque sí tenemos que esta información replicarla, tenemos que contársela a muchas personas, menos miedo y más cuidarnos, más amarnos, más darnos cuenta de lo que comemos, más preocuparnos, porque nos estamos preocupando por el microbio, pero no por el campo donde está el microbio. Entonces Pasteur tenía mucha razón, y ahorita nosotros estamos cayendo en ese error de asustarnos por tanto marketing. Yo soy comunicadora social, desafortunadamente los medios de comunicación son más invasivos que el COVID y son más peligrosos en un momento si nos dejamos manipular por ellos. Entonces, creo que nuestra misión está clara, y es cuidarnos, amarnos. Cada uno de ustedes tiene su propia responsabilidad, y es su templo, su cuerpo mental, emocional, espiritual, y por supuesto ser promotores en nuestras familias. Entonces, doctor, ¿le parece bien si regalamos unos 10 minutos para algunas preguntas para las personas que están en el chat y quieren manifestar sus inquietudes? Pues creo que es el espacio. Entonces, Jimena, si quieres tú, vas también, vamos revisando acá el chat. Yo quiero dar 2 puntos. Sí, señor. Mayra, dos daticos importantes. El uno suyo y el otro mío. El dato suyo es que a mí se me olvidó, y usted me recordó, el omega 3 tiene un gran rol antialérgico. Aparte de la función antiinflamatoria, tiene un gran rol antialérgico. En los cuadros de rinitis crónica, de rinosinusitis y de asma es espectacular. Bueno, ese es el punto suyo. Y el punto mío es que yo, igual que todos los homeópatas, y me disculpan, pero yo soy turco, soy de ascendencia libanesa, estamos atendiendo consulta médica homeopática de manera virtual desde hace 4 meses. Entonces, ahí tienen mi teléfono. Cualquier posibilidad de consulta de coronavirus o de cualquier patología pueden contar conmigo. Con mucho gusto. Médico hace 20 años, médico hace 30 años, homeópata hace 20. Mis disculpas. Doctor. Quisiera, Mayra, ya que empezamos el espacio de preguntas, que
que el doctor reforzara un poquito un comentario que hace una compañera, y es en cuanto a que no sabía que el miedo bajaba las defensas. Entonces me parece importante como reforzar un poquito ese punto y recordarles que pueden expresar sus preguntas a través del chat para que el doctor las pueda responder. Nosotros contamos en el cerebro con todo un sistema, se llama sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Ese quizás es la estructura más importante, el sistema más importante de nuestro cerebro. Y ese sistema límbico está formado por varias estructuras anatómicas, que no las nombramos aquí porque no es una clase de medicina, pero basta saber que ese sistema límbico controla nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros deseos sexuales, nuestro deseo de trabajar, nuestros apetitos, todos los apetitos, nuestra apatía, nuestros miedos. Y además, ese sistema límbico hace como un eje con las glándulas suprarrenales, ¿ya? Que son las que producen cortisol, en comunicación estrecha con el sistema límbico. Y cuando hay miedo, y más cuando hay terror intenso o prolongado, o cuando hay estrés o preocupación, automáticamente no solo se dispara el cortisol, sino que se disparan la adrenalina, la noradrenalina. Eso altera nuestra presión arterial, la sube, altera nuestra frecuencia cardíaca, produce vasoconstricción, cambio en la coloración de la piel. Como está comunicado con el sistema límbico que les mencioné, baja el apetito sexual, baja el deseo de vivir, acuden los pensamientos y deseos de muerte, ¿ya? Y esa variación en una cantidad enorme de neurotransmisores como la dopamina, la adrenalina, noradrenalina y sobre todo el cortisol, eso hace bajar las defensas. Hay toda una cascada bioquímica que nos permite entender eso, pero lamentablemente no hay tiempo, ni esta es una clase de bioquímica, pero créanme simplemente que si hay miedo, terror, estrés, sube el cortisol y eso baja las defensas automáticamente y nos hace presa de infecciones y de cánceres. Altísimo riesgo, ¿ya? Noten ustedes que cuando tienen problemas emocionales es cuando aparece el herpes, reaparece el herpes, aparecen las gripas, aparecen los hongos, aparecen cantidad de enfermedades, sobre todo de tipo infeccioso. Se dispara el asma, ¿ya? Y muchas otras patologías llamadas psicosomáticas. Se eleva la presión arterial. Cuando aparece una diabetes, de nuevo, o sea, alguien que era normal y de pronto aparece con diabetes, cuando el personaje tiene problemas con su mujer, con su papá, cuando perdió un dinero, cuando está muriéndose el hijo, cuando él le descubrió el novio o la mujer. ¿Ya? Bueno, perfecto. Alicia Jaime nos pregunta, doctor, si una persona que sufre de colon irritable puede tomar estos productos. Perfectamente. O sea, estos productos, primero, son todos naturales. Segundo, son todos orgánicos. Ya el respectivo líder de ustedes les explicará todo el proceso de fabricación de estas sustancias, que ya muchos lo hemos escuchado. Por tanto, como son productos naturales, no son medicamentos, son nutrientes de una categoría especial, honorable, respetable, que son los nutracéuticos, que son nutrientes de tan alta calidad farmacológica que se comportan como si fueran medicamentos sin serlo. Por tanto, no tienen efectos secundarios, no interactúan con otras sustancias, no tienen toxicidad, no tienen letalidad, son inocuos, virginales, angelicales. Sin embargo, hay un tipo de reacciones que se llaman idiosincráticas. No hablando de los productos wellness, de todas las sustancias nutrientes y medicamentosas, los individuos presentamos algo que se llama reacción idiosincrática, que es que, por ejemplo, yo le doy a todo el mundo vitamina C y no le produce nada. Y le doy a 5 millones de personas vitamina C y no le produce nada. Pero de pronto le doy a Juana Meléndez, le doy vitamina C y a ella le produce dolor de cabeza, o le produce hipo, o se brotó. Es una reacción muy singular, muy solo de esa persona. Entonces, es posible que cualquier sustancia química o no, medicamentosa o nutracéutica, genere efectos idiosincráticos que no son de la sustancia, son del paciente. ¿Listo? Bueno, pero el paciente que usted dice le puede dar.
perfectamente. De colon irritable. Perfectamente. Bueno. El colon irritable, perdón, es un cuadro inflamatorio. El colon irritable es un cuadro inflamatorio de fondo psicosomático relacionado con las emociones que respondería muy bien a astaxantina y a omega 3. Advierto algo muy importante, se me olvidó decirlo. No se metan en líos éticos, no se metan en líos legales, ni en líos médicos. A nadie le pueden decir ustedes que A o B sustancia de wellness los va a curar. Estos son coadyuvantes, son contribuyentes colaterales a la mejoría de la salud, ¿ya? Pero a nadie se le puede, aunque hemos visto pacientes asmáticos que se curan y hemos visto pacientes con sinusitis, como el hijo de la compañera Omaira, que se curan, y hemos visto pacientes de diversas patologías que mejoran, no debemos jamás decir que nuestra línea wellness es curativa, jamás, porque nos metemos en un lío comercial, legal, médico y ético. Digamos que son coadyuvantes, que son grandes mejoradores, que son excelentes ayudadores de la salud, que van a mejorar enormemente y que algunos pacientes se han curado, pero que no se los brindamos como medicamentos ni como curativos, ¿ya? Pero que sí pueden mejorar muchísimo y si estamos agarrados de la mano de Dios pueden hasta curarse. Entonces jamás digan que son para curar, pero sí curan. No lo debemos decir por prevención legal, médica y ética, pero sí curan, ¿ya? Bueno. Pregunta la señora Milena si el omega 3 lo puede tomar cuando se está lactando. Sí, perfectamente. Claro que sí. Sí, haciendo un comentario a la exposición que hacía Eduardo respecto a que recordemos que todos estos productos tienen el gran beneficio de no tener efectos adversos, ¿sí? No tienen efectos secundarios. Entonces, por ser naturales. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Jimena, ahí hay una pregunta de una persona con diverticulitis. ¿Cómo puede consumir el batido nutricional? A ver, perdón. La diverticulitis es una enfermedad también inflamatoria del colon. Es una enfermedad inflamatoria del colon. Inicialmente se llama diverticulosis. Cuando existen, ¿qué es la diverticulosis? Se forman como unas vejiguitas, como unas bolsitas en la mucosa del intestino, pero unas bolsitas que tienen la boca eso es el intestino, y aquí está la boca de la bolsita está hacia afuera, hacia el epitelio, y esa bolsita se llena de comida, y se infecta y se inflama. Cuando las bolsitas están ahí inocentes, quieticas, se llama diverticulosis, porque son muchas bolsitas. Pero llega un momento en que se inflaman y cuando haya el componente inflamatorio, infeccioso y hasta hemorragíparo, puede haber infección, inflamación, hemorragia, ahí se llama diverticulitis. Entonces, y esa enfermedad diverticulitis también está muy relacionada con el sistema, con el aparato emocional. Es de gran componente psicosomático. Entonces, claro, el omega 3, que es antiinflamatorio, antioxidante y protector endotelial y detoxicante, junto con la astaxantina y el batido, ese tridente sería formidable para administrarlo en el paciente con colitis ulcerativa. Perfectamente. Sí, es válido recordar en este momento que tenemos conocimiento de varios testimonios de personas que han los productos wellness, y específicamente el omega y la malteada, han ayudado mucho en problemas de colon. Hay otra pregunta, dice, yo tengo una clienta que es súper alérgica al pescado. En cuanto al tema del omega 3, ¿qué pasaría ahí? Interesante pregunta, interesantísima. Bueno, aclaro que los pacientes no son alérgicos a, como cree la mayoría de la gente y como creen algunos médicos. El paciente, ningún paciente es alérgico a, sino que el paciente tiene un organismo que se llama atópico. Es decir, que tengo tendencia a hacer alergias
a responder de manera exagerada a cualquier estímulo, al más inofensivo. El paciente que es atópico, que es alérgico, le aplican, por ejemplo, dexametasona. La dexametasona es una droga para alergias, es una droga antiinflamatoria y para alergias. Y a ese paciente atópico es tan sensible, tan atópico, su organismo es tan exagerado que responde frente a ese antialérgico haciendo alergia, le hace alergia al antialérgico. Entonces, perdón, doctor, para aclarar un poquito, podríamos decir que no es que una sustancia le produzca alergia a la persona, sino que la persona tiene una respuesta exagerada. Exactamente, okay. Exactamente. Entonces, ¿yo qué haría con ese paciente? Como seguramente ese paciente ha hecho, yo no me dice ahí si ha hecho alergia a los pescados de río o de mar. Entonces yo probaría, yo le diría, esta sustancia que es sacada, es extraída de peces marinos de ciertas regiones especiales de los mares helados y que ha sido procesado con ultrafiltrados de alta calidad, que además ya está preguntando exactamente por cuál producto. ¿Por el omega? No. Bueno. Una persona que es alérgica al pescado. Bueno, está hablando del omega 3. Sí. Entonces, ese omega 3, que entre otras cosas es una forma de saber cuándo el omega es de alta calidad. Generalmente usted compra en el mercado un omega 3 cualquiera que no sea wellness y huele a pescado. Y cuando lo consume, sabe a pescado. Y la gente cree por ignorancia que el omega 3 que más huele a pescado y que más sabe a pescado es el mejor, y es al revés. El mejor omega 3 es el que ni huele ni sabe a pescado, como el caso de wellness, porque ha sido pasado por una serie de procesos múltiples de ultrafiltrado. Entonces yo le iniciaría diciéndole que tranquilo, que no hay ninguna posibilidad. No se les ocurra decirle que de pronto puede presentar alergia porque de manera psicológica presenta la alergia. No, señor, tómelo tranquilamente, ¿ya? Tranquilamente. ¿Entendido? Ok, dándole una diaria y por ahí cada semana le va aumentando. Es más, todas las sustancias, la astaxantina debe comenzarse de una y por ahí cada semana se sigue aumentando porque cada organismo es diferente. Yo le iniciaría el omega 3 perfectamente. Y lo más probable es que no hay ningún problema. ¿Ok? Si hay problemas, me llama. Yo me gano ahí una consulta. Hay otra pregunta en cuanto a que hay una persona que de hace 2 años sufrió de un herpes muy fuerte en el cuello, pero sigue con dolor y ardor. Tal vez la famosa culebrilla será, no sé. Claro. ¿Qué le podría ayudar? ¿Cómo es la pregunta? Que sufrió de un herpes muy fuerte en el cuello, pero sigue con dolor y ardor desde hace 2 años. Ah, ya. Eso se llama, ese herpes fue un herpes zóster, el que la gente llama culebrilla. Y lo que está presentando se llama neuritis posherpética, la complicación más maluca. No es grave, pero es más maluca. La complicación más maluca, la secuela más fea del herpes, la dermatitis herpética por herpes zóster, que se parece mucho en la expresión clínica a la varicela. La complicación más maluca es la neuritis posherpética. Ese virus tiene la característica que se desplaza a lo largo de los trayectos nerviosos, de las líneas nerviosas, y duele muchísimo por 1, 2 y hasta 3 años. A ver. ¿Le ayudaría la línea wellness? A ver, yo sugeriría probar, ahí no comprometo la cabeza, probar con 2 sustancias que son antiinflamatorios poderosos, omega y astaxantina, ¿ya? En ese caso, omega y astaxantina. A máxima dosis. ¿Cuánto de omega? 6 a 8 al día. 6 a 8 al día. Y ahora hago una aclaración cuando digo 6 a 8. Y astaxantina 3 a 4 al día. Empezando de a una, ambos ir aumentando gradualmente. ¿Probar cuánto tiempo? Más o menos unos 4 meses. Si en 4 meses ha habido mejoría, Viva Colombia me llama y me invita a comer. Si no ha habido mejoría, le toca buscar un excelente homeópata, unicista, egresado de la UIS, y ojalá sea de la línea wellness para que le cure la neuritis posherpética. 4 meses, ¿ya? 4 meses. Pero es probable que con astaxantina y omega ese paciente se cure. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos con unas 2 últimas preguntas. Sería
¿A qué edad, desde qué edad se puede empezar a tomar la astaxantina? Omaira, ¿tiene respuesta? No, doctor, usted aquí tiene que dar la respuesta. ¿De qué edad toma la astaxantina? ¿Qué? 12. Bueno, la recomendación de la compañía es iniciarlo a partir de los 12 años. La recomendación prudente de la compañía es iniciarlo a partir de los 12 años, ¿ya? Pero yo hago una acotación muy mía. Los médicos con experiencia, yo tengo 30 años de ser médico, somos muy dados a violar esos axiomas, esas leyes, porque es que los humanos, primero, no somos dioses y nos podemos equivocar, así sea el doctor fulano de tal. Y segundo, porque cada individuo es muy singular en sus reacciones. Y si mi paciente tiene 6, 8 años de edad y lo necesita, realmente lo necesita, porque ha tenido una enfermedad durante 2, 3, 4, 5, 6 años y no se ha curado, y yo fui a la conferencia del doctor Morales y yo conociendo el papel de las propiedades de la astaxantina y del omega 3 y viendo que eso lo necesita, y la intuición de madre o de amiga me dice que puede mejorar y hasta se puede curar, así no tenga los 12 años, yo se lo inicio, ¿ya? Obviamente, si es un niño, no le vamos a dar 4 tabletas, ¿cierto? Le vamos a empezar con una tabletica y entonces ya no se las aumento cada semana, se las aumento cada 15 días. Hay que tener sentido común, adaptabilidad, ¿ya? Y siempre prudencia. Me aumento cada 15 días y llego máximo a 3, máximo. Y voy mirando reacciones y respuesta, ¿verdad? Estas sustancias, se los digo yo, y conste que a mí me interesa que vengan a mi consulta de homeopatía, porque es que soy un excelente homeópata. Pero estas sustancias son poderosas, son benditas, son sabias, son como la mano de Dios, casi igual que la homeopatía, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, casi que sirven para muchas cosas, por no decir para casi todas. Entonces, aprovéchenlas. La norma, la compañía dice 12 años, pero si yo tengo un paciente de 6, 7, 8 años que lo necesita, déselo, con prudencia, con cuidado, con menos dosis, de manera gradual. ¿Listo? Bueno. Bueno, hay una señora, María Borges, comenta que sufre bastante de calambres en pies y piernas. ¿Qué productos le podrían ayudar? Recordemos que son coayudantes, no son medicamentos, no reemplazan de pronto algún tratamiento médico que la persona esté tomando. Hay que tener muy en cuenta eso, por favor. Es bueno, y en todas partes me pasa, me sucede. Calambres de pies y piernas. Sí, en todas partes me sucede, sobre todo en los chats de wellness. Yo estoy inmerso en 2 chats, uno de colombianos y uno de mexicanos. La gente tiende a hacer las preguntas así como para mago. Para los calambres sirve la astaxantina, y así no es la pregunta. Es, doctor, tengo una señora o un señor, no es lo mismo tener 20 años que tener 80, ¿ya? Que además es diabética, que es diabética, hipertensa y tiene varices, ¿ya? Y le dan ataques de epilepsia. Ya me estoy contextualizando el género, masculino, femenino, la edad, las enfermedades que tiene, y que lo operaron de un cáncer de mama izquierda, ¿ya? Y que se le murió un hijo en un accidente hace 6 meses y que presenta esto y esto y esto, le servirá. O sea, contextualizar el caso, porque uno prescribe es según cada caso en singular. Y ella pregunta, para los calambres, generalmente, ojo, ¿no? Los calambres son producto de problemas vasculares, de insuficiencia vascular periférica. En resumen, de lo que la gente llama en chipcha varices. Sí, varices o problemas de circulación. Entonces, pero esos calambres, que son un problema circulatorio, podrían responder. No es una indicación muy clara, muy precisa, pero podríamos probar con omega y astaxantina perfectamente. ¿Cuánto tiempo probar en una enfermedad de esas? 3, 4 meses, y ahí sabemos si hay mejoría o no hay mejoría, ¿ya? Y puede que el paciente diga, bueno, los calambres mejoraron un poquito, pero se me quitó esto y esto y esto y esto, y el paciente va a quedar feliz y agradecido.
Cuando ya pasen 4 meses y el paciente no se le quitan los calambres, por favor, remítaselos al doctor Morales. ¿Listo? Bueno. Bueno, y por último, queremos hacer una claridad respecto a un comentario que hace Juan Ríos. No le queda muy claro el tema de 6 a 8, la dosis de 6 a 8. Entonces, retomo las palabras del doctor Morales. Juan, él podía estar hablando tanto del omega 3 como del complejo sueco plus o la astaxantina. Hay casos de situaciones mucho más severas, mucho más complicadas de salud, en las que se puede recomendar llegar hasta 6 u 8 perlas al día. Pero el doctor nos ha enfatizado varias veces que no es empezar con 6. Hay que empezar, por ejemplo, el omega con la dosis personal diaria, que es 2, la dosis recomendada. Empezar con esas 2. A la semana o a los 15 días aumentar a 4. Y así lo mismo con la astaxantina. Empezar con 1, porque tenemos reportes de personas que de pronto, por la calidad del producto y que leyeron acerca de los beneficios del producto, empezaron con 5 de una vez y obviamente pues puede generar alguna reacción, no adversa ni negativa porque los productos son naturales, pero sí por la cantidad de sustancia que llegó de un momento a otro al organismo. Te agrego algo más. Si tú preguntas que por qué 6 a 8, yo sé que hace referencia a omega 3, porque yo dije 6 a 8 dosis máxima ideal. ¿Por qué digo 6 a 8? Porque es que la FDA dijo alguna vez que la dosis máxima eran 3 gramos al día, dijo la FDA. O sea, 3 gramos al día son 6 perlas de omega 3 de wellness. Pero en una publicación que hizo la Asociación Colombiana de Cardiología, ellos hablan de una dosis máxima ideal de 4 gramos al día, o sea, 8 perlas. Entonces la FDA dijo 3 gramos, la Asociación Colombiana de Cardiología dijo 4 gramos. Entonces, yo preferiría, siempre he recomendado 8 perlas al día. Todos me conocen y saben que a todos les recomiendo 8 perlas al día. Pero en estos últimos días, en estos últimos 30 días, leí el otro artículo donde habla de 6 gramos al día y da las razones. Y yo se las voy a transmitir las razones, que es lo que usted necesita. Yo preferiría de manera prudente llegar hasta 6 gramos. ¿Por qué? Porque es que hasta 3 gramos, perdón, o sea, 6 perlas. Yo de aquí en adelante voy a recomendar 6 perlas, 3 gramos. Pero que en ciertos casos puedo comenzar a aumentar la dosis, llegar hasta 8, pero con cuidado, con mucha observación, mucha comunicación permanente con el paciente y alertarlo. Si necesita darle 7 y después 8 se las doy, pero debo alertarlo y yo estar comunicado todos los días, porque como es anticoagulante, ese paciente nos puede sangrar. Después de las 6 perlas, puede sangrar ¿por dónde? Por cerebro y fatal, por nariz, por mucosa oral, por encías, por mucosa vaginal, puede sangrarnos en riñones, en pulmones, verla, el sangrado o no verlo, y nos podemos quedar sin paciente. Y después, ¿quién le paga el omega 3? ¿Quién se lo compra? ¿Ya? Entonces, por prudencia, 6 al día, ¿ya? Por el efecto anticoagulante. El efecto anticoagulante es delicado, muy delicado. Doy un ejemplo. El alcohol es anticoagulante. El alcohol es un poderoso anticoagulante. Conocí un señor en Bucaramanga, era un eminente personaje, trabajaba con la línea bacteriológica, era dueño de un laboratorio importante, era una eminencia científica y comercial, ya mayor de edad, y estaba anticoagulado porque le habían realizado recientemente una cirugía que exigía anticoagulación, y estaba de cumpleaños y se pegó la del siglo, y esa noche, como efecto de la sinergia, la potenciación del anticoagulante más el alcohol, aumentó el efecto anticoagulante, sangró arriba en cerebro, por la misma ebriedad, subiendo las escaleras de la casa, se cayó, ¿ya? Y esos dos factores se asociaron y ese paciente se nos ha muerto en cuestión de breves segundos por sangrado cerebral, ¿ya? Entonces, así como el alcohol potencia el efecto anticoagulante, lo mismo lo hace el omega 3. Mucho ojo. Si me lo permiten, les comparto un testimonio de mi hijo. Mi hijo Daniel Esteban tenía diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad
Y cuando yo escuché los beneficios del omega 3 para este tipo de diagnóstico, empecé a darle 4 perlas. Él llegó a tomarse 6 perlas diarias, las estuvo tomando por año y medio. Excelente resultado, excelente manejo y el beneficio ha sido muy, muy, muy bueno. Como dije que era un neuroprotector y dije que era útil, además de ser útil en depresión, en autismo, en síndrome de Down, en Asperger, es también muy útil y se utiliza mucho a nivel mundial el omega 3 para manejar casos de déficit de atención e hiperactividad, que es muy frecuente. Sí, señor. Bueno, yo creo que ya es el tiempo, ha sido prudente, ya hemos tenido un espacio para disfrutar de responder esas inquietudes. Doctor Eduardo Morales, muchas gracias. Muchas gracias también a cada uno de ustedes. Los felicitamos por haberse regalado ese espacio de aprendizaje, ese espacio donde vamos aprendiendo a cuidarnos. Un día me dijo a mí una nutricionista amiga, Omaira, o aprendes a invertir en tu salud o después vas a gastar el dinero curando enfermedades. Entonces, tratando de curar enfermedades, entonces es más doloroso, más riesgoso, más costoso. Yo creo que sí debemos aprender, doctor Morales, con todo lo que usted nos ha contado hoy, a invertir en nuestra salud, a cuidarnos, y vamos a estar pendientes de muchos espacios donde vamos a aprender a seguir en este proceso de aprendizaje sobre nuestra salud, sobre el bienestar físico, mental, emocional, espiritual, que es porque realmente somos una integralidad. Entonces, un abrazo para cada uno de ustedes. Les deseo la mejor tarde. Doctor Morales, muy amable, muchas gracias. Y nos encontramos en el próximo evento. Entonces, hasta luego. Bye, bye. Una excelente tarde. Muchas gracias, Omaira. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, y cuando se les ofrezca, con mucho gusto, a la orden. Muchas gracias, doctor. Estamos muy pendientes, muy amables. Gracias. Un abrazo y un beso a mi hija que me está oyendo.